Buenas noches. Notables y muy preocupantes son las cifras que dio a conocer hace unos momentos el Instituto Nacional de Salud Pública, producto de un extenso trabajo de pruebas y de encuestas. ¿Qué informaron? Informaron que 31 millones de mexicanos, 31 millones de mexicanos se habrían contagiado de coronavirus. Y por lo tanto que 93 millones de mexicanos estarían en riesgo de contagiarse, porque no hay nada esta noche para pensar que quienes no se han contagiado, no nos hemos contagiado, tenemos alguna forma de inmunidad. También, y este dato, 1 de cada 4 contagiados podrían reinfectarse, 1 de cada 4. Y además de los contagiados, otro dato que no conocíamos, 70% de los contagiados no tuvieron síntomas. Vamos a volver a ver estos datos, vamos a volverlos a ver rápidamente. 31 millones de mexicanos se habrían contagiado de coronavirus. 93 millones de mexicanos están en riesgo de contagiarse, no hay inmunidad. 1 de cada 4 de los contagiados, 1 de cada 4 podrían volverse a contagiar. Y de los contagiados, 70% no tuvieron síntomas. Este es el resultado de una encuesta de salud coordinada por el Instituto Nacional de Salud Pública. Se hicieron 9,400 entrevistas entre agosto y noviembre y se obtuvieron además 7,098 pruebas de sangre para buscar anticuerpos. ¿Qué resulta de esto? Que el número de mexicanos contagiados es 25 veces más alto del calculado por el gobierno, de la cifra que hoy, todavía esta noche, presentó el gobierno. Hay por cada uno de esos contagiados, hay 25 mexicanos en realidad que ya se contagiaron. También que hay un riesgo considerable de volverse a contagiar y que la mayoría de mexicanos que no se han contagiado se pueden volver a contagiar. De ahí el llamado a cuidarse, especialmente en este momento. El 75% de las y los mexicanos no tenemos inmunidad contra COVID. Es un porcentaje altísimo. Son casi 100 millones de personas. No porque venga la vacuna yo ya siento que puedo salir y puedo dejar de seguir todas las medidas precautorias para evitar el contagio. La gran mayoría estamos totalmente vulnerables a la infección. Y aún así habría personas que siguen diciendo, o hay personas que siguen diciendo que esto no es tan grave, no es tan serio. Los datos se dieron a conocer, estos datos, en la conferencia de las 7 de la noche en Palacio Nacional, donde, por cierto, ahí vemos del lado izquierdo al señor Juan Rivera, que es el director del Instituto Nacional de Salud Pública, con cubrebocas. Luego aparece también a la derecha el gran doctor David Kersenovich, director del Instituto de Nutrición, y Jorge Salas, el director de Enfermedades Respiratorias, los tres con cubrebocas. ¿Quiénes no traían cubrebocas? El subsecretario López-Gatell y el director de Epidemiología, el doctor Alomía. Esta imagen lo dice, sí, no lo dice todo, dice mucho. ¿Y cómo están las cifras que se miden todos los días? Otra vez un día durísimo en términos de mexicanos muertos reconocidos por la autoridad, 801 en las últimas 24 horas. La cifra acumulada, la cifra reconocida por la autoridad de mexicanos que han muerto por coronavirus superó los 115,000 mexicanos. Ante esto y ante la crisis que está viviendo en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró, pues sigue diciendo que la ciudad no ha entrado en semáforo rojo porque no se quiere afectar la economía. Y dijo que la decisión de lo que venga para los próximos días será de ella, no del presidente López Obrador. Claro que respetamos y pues venimos del mismo lugar, del mismo movimiento al presidente de la República y con toda admiración, pero las decisiones de la ciudad las tomamos nosotros, en coordinación siempre con el Gobierno de México, porque así debe ser. Hemos estado haciendo todo lo que esté en nuestro alcance, todo, absolutamente todo, para no tener que llegar a una situación que también sería muy dolorosa de cerrar absolutamente todo.
Si tenemos que llegar a esa situación, lo vamos a hacer. Pero en este momento no queremos esta afectación también a las familias de la Ciudad de México. Vamos a regresar al tema del coronavirus en unos momentos, pero bueno, se llama a la sana distancia, se llama al cubrebocas, a usar el cubrebocas y al mismo tiempo se dan imágenes como esta. Las personas que por más que quieran no se pueden quedar en casa son los damnificados de Tabasco, de esas inundaciones terribles que vimos hace unas semanas. Hoy, otra vez por tercer día consecutivo, se dieron estas imágenes, esas colas en Villahermosa. Las personas afectadas por las inundaciones están solicitando que se les den los cerca de 10,000 pesos de apoyo para reparar sus viviendas, para reparar daños. Algunos pasaron ahí toda la noche para poder alcanzar los apoyos. Apareció por ahí el secretario de Bienestar del Gobierno Federal, el señor Javier May, estuvo supervisando esta entrega de apoyos en el Parque de Tabasco y ahí dijo que los damnificados están poniendo el desorden, que la culpa es de los damnificados porque acuden a pedir sus apoyos en los módulos que no les corresponden. Y así le fue al secretario de Bienestar. Entonces, si vienen las comunidades que les toca, es muy rápido, ¿sí? O sea, el trámite dura 5 minutos. Ajá, ¿no? Es una vez que ubican su letra, porque se organiza la comunidad por orden alfabético. O sea, la comunidad que viene, entonces la gente viene a hacer fila desde un día antes, ¿sí? ¿No? En los municipios, en los 16 municipios, no tenemos este problema, porque la gente respeta el día que le toca. Entonces, la culpa es de los damnificados que están pidiendo sus apoyos donde no les corresponde, según el secretario del Bienestar. Hay una gran cantidad de familias damnificadas, hay cálculos que llevan ese total a 200,000 y bueno, pues es probable que mañana volvamos a ver y a presentar aquí estas filas o esta otra como la que se vio en la colonia Brisas del Carrizal, también en Villahermosa, porque hoy el presidente López Obrador reconoció que pues no les va a alcanzar lo que resta del año para entregar los apoyos a damnificados. Incluso en una segunda etapa se va a tener que echar mano del ejército para que ellos entreguen vales que podrán ser canjeados por enseres. Se entiende la desesperación de muchas personas. En otras cosas, vamos a ver esto, del enojo de la gente, estos hechos que ocurrieron hoy en San Salvador, Cuauhtémoc, en la alcaldía Milpalta, Ciudad de México. Unos 100 pobladores trataron de linchar a un hombre a quien acusaron de supuestamente haber robado a un taxista. Llegó la policía, rescataron al hombre, lo subieron a una patrulla, pero los pobladores no querían que se lo llevaran. Trataron de arrebatárselo a los policías y se dio esto. Se quieren medir y ni pelan, hijos de su puta madre. No mames. Ese güey no tiene nada que ver. No, pues esos güeyes no tienen nada que ver, güey. Enfermedad y violencia ha sido el signo de este año, de este 2020. Tuvieron que llegar refuerzos para dispersar a los pobladores, llevarse al detenido. Este hombre de 25 años pues, fue atendido y luego lo llevaron al Ministerio Público. 2 policías capitalinos también resultaron lesionados por pues, las agresiones con palos y piedras. Y hablando de este tema, y vamos a ver esta crónica de violencia y enfermedad, este trabajo de Humberto Payet, esto que encontró en sus recorridos en ambulancias en Nesa, en el Estado de México.
El coronavirus es un desastre que ocultó las otras tragedias mexicanas, pero de ningún modo las extinguió, como es la violencia contra las mujeres, que era el gran tema nacional a principios de marzo, justo antes de que la pandemia irrumpiera. Es sábado por la noche y la mujer que rodean policías y paramédicos en la barandilla de Nezahualcóyotl se llama Esmeralda. Tiene 40 años de edad y una orden de restricción otorgada por un juez para que su marido Óscar no se le acerque, pero lo ha hecho. La policía de Neza pidió la intervención de los paramédicos porque la mujer golpeada ha iniciado súbitamente un comportamiento errático. Antes de perder contacto con la realidad, Esmeralda explica que esta vez Óscar le golpeó la cabeza con un ladrillo. ¿Qué tiene? Le pegaron con un tubo, con una. Su habla se torna confusa, está desorientada. Su hermano niega antecedentes psiquiátricos. ¿Cuántos años tienes? 40. ¿Y tu nombre completo cuál es? ¿Cuál es su nombre completo? ¿Esmeralda qué? No sabes. ¿Sabes qué fue lo que te pasó? Ella normalmente no actúa así. No. Ella conversa de él. Sí. No ha tenido problemas psiquiátricos antes. No, ninguno. Okay. Esmeralda es derechohabiente del Seguro Social, pero el instituto no tiene hospital en el municipio, así que la opción es trasladarla a Texcoco, a 40 minutos de distancia. Aunque el hermano de Esmeralda, ya a bordo de la ambulancia, tiene el número de seguridad social de la mujer, no tener consigo el carnet conllevará el rechazo de su admisión. El viaje se desvía a casa de la mujer para recoger el documento que entrega su padre. Sí, ese tipo ya tiene orden de restricción con ella, ya la había golpeado antes. ¿Es pareja la de sí? Esmeralda no sangra, quizá porque su espeso cabello protegió el cuero cabelludo, pero no el cráneo, que ante los síntomas sugiere estar fracturado, y su cerebro inflamado, muy posiblemente sangrando. La mujer ríe, llora, se contorsiona y convulsiona. Esta vez, el daño ocasionado por Óscar Esmeralda no será solo psicológico, sino neuronal. Estimado señor Biden, escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América. 42 días después de las elecciones en Estados Unidos, el presidente López Obrador reconoció el triunfo de Joe Biden, un día después de que lo hiciera la autoridad electoral de aquel país. El presidente López Obrador informó hoy que ayer en la noche le envió una carta a Joe Biden en la que le dijo, entre otras cosas, espero que próximamente se presente la oportunidad de hablar y le deseo la mejor de las suertes por el bien de su pueblo y nuestras naciones. El presidente dijo esto, informó que había mandado la carta anoche. En la mañana, en Palacio Nacional, el presidente leyó la carta. Este es otro fragmento. Nuestros países están vinculados por la vecindad y a nuestros pueblos los hermanan la historia, la economía y la cultura. Debemos esforzarnos en mantener buenas relaciones bilaterales fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías. Un saludo afectuoso. Más tarde, el canciller Marcelo Ebrard insistió en que la felicitación a Joe Biden tenía que esperar hasta que terminara el proceso electoral de Estados Unidos,
hasta el día de ayer, cuando el colegio electoral ratificó el triunfo. Le preguntaron al canciller Ebrard sobre una cercana llamada entre Joe Biden y el presidente López Obrador. Esto respondió. Y yo creo que la llamada se va a dar y que la relación, lo que importa es el contenido de la carta. O sea, lo que se ofrece es una muy cercana relación. Hay muchos puntos de afinidad y yo pienso que es una gran oportunidad para México y desde luego la relación con Estados Unidos será un reto y una oportunidad. Bueno, eso en México. En Washington, el presidente Trump sigue sin reconocer su derrota. Hoy tuiteó: hay una enorme evidencia sobre el fraude electoral. Nunca había pasado algo así en Estados Unidos. Lo cierto es que se va, le queda un mes a Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. El presidente López Obrador no fue el único que reconoció ayer y hoy a Joe Biden. Hoy también lo felicitaron. ¿Quién es? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Ya hablando de presidentes y expresidentes, vamos a ver cómo le fue a Evo Morales. Las imágenes se difundieron hoy, son de un mitin de ayer. Evo Morales, el expresidente de Bolivia, hace un año invitado por el gobierno mexicano para quedarse aquí. Fue un acto organizado por su partido en el departamento de Cochabamba, pero las cosas terminaron con gritos, con reclamos. Evo Morales acusó que lo atacaron infiltrados de la derecha, qué raro, para dañar a su partido. Infiltrados o no, así le fue a Evo. Bolivia. En otras cosas, con 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Son las reformas para regular la presencia y actividades de agentes extranjeros en México. Es la iniciativa que el viernes estaba criticando el todavía fiscal general de Estados Unidos, William Barr. El señor Barr dijo que estas reformas, hoy aprobadas, van a hacer más difícil la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir al narcotráfico. Eso no le importó a los diputados y por lo pronto ya la aprobaron. Regresamos al tema del coronavirus. Vamos a ver las cifras en el mundo y en Estados Unidos. Ya veíamos que ayer habían rebasado las 300,000 personas muertas. Hoy la cifra llega a 302,000 y bueno, ahí están. Brasil, la India, México y 1,633,000 personas muertas por coronavirus en el mundo. En las últimas 24 horas, pues Brasil, México, Italia, en el rango de personas muertas, reconocidas como personas muertas, la mitad de las que murieron en Estados Unidos, que hoy tuvo otro día terrible en contagios, 201,000. En México también, para nuestras cifras, 11,000 reconocidas, pero ya vimos que la cifra de contagios puede ser 25 veces más alta de la que se está reportando en las conferencias de prensa del doctor López-Gatell, las de las 7 de la noche. De regreso a México, el número de hospitalizaciones en la Ciudad de México, pues otra vez va para arriba y otra vez se registró una marca. Veíamos que le había registrado marca ayer, hoy 4,724 personas hospitalizadas, 4,724. Por cierto, hoy se informó sobre la ampliación del número de camas para pacientes COVID en la Ciudad de México en distintos puntos, en el centro de Citibanamex, la unidad médica temporal, 220 nuevas camas, en hospitales de salud de la ciudad 260, en el Hospital General de Tláhuac 120, habrá 600 en los próximos días nuevas camas para enfrentar esta crisis. También están muy preocupados por la saturación de hospitales en el Estado de México. El secretario de Salud, Gabriel Oshí, informó que hoy se alcanzó el número más alto de personas hospitalizadas desde que comenzó la pandemia.
superaron la cifra más alta que tenían, que en junio, la tienen en pantalla, hoy 2.399. Hoy también el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, informó que dio positivo a coronavirus. El gobernador tuiteó que va a estar en aislamiento. Alejandro Tello es el gobernador 14 en contagiarse de coronavirus, y hoy también se informó que el periodista Julio Astillero, en el inicio de este programa, compañero nuestro, tuvo que ser hospitalizado por COVID. Le mandamos un fuerte abrazo y a recuperarse pronto. Y bien, Julio. Levantar las plumas y pedir dinero en las casetas de cobro de las carreteras del país se convertirá ya, se ha convertido en una práctica común. Desde octubre hemos visto aquí cómo grupos de desempleados, organizaciones sociales, jóvenes, pues toman las casetas, ponen sus botes, le cobran dinero a los automovilistas. ¡Libre! ¡Libre! Las imágenes que hemos visto y hemos presentado aquí durante varias semanas. Esta tarde la Cámara de Diputados aprobó castigar con de 2 a 7 años de prisión a quienes tomen casetas con fines de lucro, es decir, que pidan dinero como condición para dejar pasar a los autos. Con 344 votos a favor, los diputados también establecieron multas de hasta 43,000 pesos a quien interrumpa la prestación del servicio, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito. Las reformas propuestas a la Ley de Vías Generales de Comunicación obedecen a que en promedio los grupos que votean obtienen ganancias de 500,000 pesos en 5 horas, pero en casetas con mayor afluencia, como la de Tlalpan en la Ciudad de México, esa cantidad puede ser todavía más alta. La iniciativa estableció que va a ser sancionada toda toma con fines de lucro para evitar criminalizar a aquellas personas que por protestas sociales tomen casetas en carreteras. Vamos a ver cómo diferencian a unos de otros. Y la polémica del día: se suponía que se iba a aprobar hoy esta ley, estas modificaciones al Banco de México para que entren dólares dudosos a las arcas del Banco de México, pero los diputados decidieron de última hora que no discutirán, al menos este año, las reformas al Banco de México. Por lo pronto mandan la discusión para enero. Esta es la crónica de Ivonne Melgar. Desde el viernes, los diputados recibieron el SOS del gobernador del Banco de México de no dejar pasar la llamada Ley Monreal, que ya los senadores habían aprobado y que, según la Junta de Gobierno del Banco Central, lo convertiría en una lavadora de dinero sucio, de dólares con sospecha de provenir del crimen organizado. La adquisición de los billetes y monedas extranjeros haría que el Banco de México pase de ser una entidad pública que, por sus operaciones, actualmente no representa y no tiene un riesgo de lavado de dinero, a que sea clasificada de alto riesgo. Ayer, los banqueros y el mismísimo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera prendieron las alarmas en contra de la reforma, insistiendo en que abría la puerta para la lavadora de dólares ilícitos. A pesar de las advertencias, todo apuntaba a que el dictamen se impondría, por el anuncio de su discusión para hoy en el Pleno de San Lázaro. Pero al mediodía se echaron para atrás. Y en un mensaje conjunto desde el Senado, los jefes de las bancadas morenistas informaron que habrá una comisión de legisladores para que ambas cámaras en enero escuchen a los inconformes para mejorar la iniciativa. No violenta la autonomía porque no es el espíritu de la iniciativa. Por otro lado, que podía permitir la invasión de recursos de procedencia ilícita, que se pudieran incorporar al mercado financiero poniendo en riesgo
las reservas internacionales, dólares manchados de sangre, lo cual es absolutamente falso. Y que hemos escuchado la parte de arriba de la economía, pero tenemos que escuchar también a los de abajo. No demerita, como autor de la iniciativa, no me demerita ni tampoco me genera ningún problema el que se amplíe otros 15 días este dictamen, esta iniciativa. Soy el autor, bajo mi estricta responsabilidad lo presenté y he asumido solo los costos de haberla presentado. El secretario de Hacienda celebró el aplazamiento para que la reforma se sustente en una discusión más técnica y profunda. Y el Banco de México se dijo dispuesto a construir un marco legal en favor de quienes reciben divisas de manera legítima. Más tarde, en la Cámara de Diputados, los coordinadores de todos los partidos celebraron la tregua para encontrar un acuerdo. Un justo medio entre las sospechas y los buenos propósitos. Mientras tanto, quedó ahí el desmentido. Que es falso que se busque construir una carretera a un narcoestado. Esa narrativa es mentira. Quizá ahora hay que ponerle atención a la siguiente historia. ¿Quién y por qué engañó al presidente? Trató de engañar al presidente de la República. Es claro que al presidente le vendieron una manzana envenenada, que le vendieron un asunto que iba a convertir o que podría convertir a Banco de México en una lavadora de dólares. Si quieres pensar en el narcoestado, piensa en el narcoestado. Si quieres pensar en el interés particular de una empresa, también. ¿Quién fue el que le hizo su cajita así? Le dijo es justicia social, son las remesas. ¿Quién trató esta ley que se aplaza por lo pronto la ley? Esa ley está muerta. Esa ley está muerta. Como está, la van a romper. Y si hay asuntos que arreglar. ¿Por qué, David? ¿Por qué? Porque esa ley... ¿Viste lo que acaba de decir Monreal en la crónica de Ivonne? Monreal lo único que está tratando es de salvar cara. A Monreal, gracias a Dios, el presidente le tronó los dedos y le dijo, oye, me trataste de ver la cara. ¿Cómo sabes que le tronó los dedos? Bueno, no supongo, es una figura retórica. El presidente al presidente empezó a oír las voces de Esquivel, de Gil, del gobernador de Banco de México. Nieto. Después de Santiago Nieto y después del secretario de Hacienda. También. Bueno, hoy, apenas hoy. Hoy fue público. Sí, hoy fue público la opinión del secretario de Hacienda. La Secretaría de Hacienda estuvo trabajando todo el tiempo, les daba documentos a todo el mundo y cuando el presidente le preguntó al secretario de Hacienda, le dijo, es una barbaridad. ¿Por eso le ponen estrellita ahí en la pantalla? Sí, se la merece, porque entre Santiago Nieto y él acabaron esa barbaridad. Habría que preguntarnos, yo creo que es la gran historia esas que van a venir en el futuro. ¿Quién y por qué trataron de engañar al presidente? El presidente creía hasta la reunión con los empresarios, la más reciente, que era una petición de la Asociación de Bancos de México y no lo era. El presidente creía que el problema de las remesas en efectivo era enorme y no lo era. Con base en eso se hizo esa ley. ¿Y está muerta? Está muerta la ley. ¿Morirá en enero? Le van a mandar a la congeladora. Sí, a lo mejor legislan sobre otras cosas que está bien. En México hay casi 4,000 millones de dólares en efectivo que pasean por la economía. Pero esta ley... Esa ley está muerta. Por más que Monreal trate de poner como si fuera su hijo Ignacio Mier, que dice, nosotros queremos dialogar. Él cuando quiso dialogar, le vio la cara al Banco de México y a los banqueros. Se reunió con ellos, hizo fotos y todo. Y todavía no veían el documento cuando ya habían dictaminado la ley. Que no mienta Monreal y que quizá explique él si es el autor material e intelectual de este intento de verle la cara al presidente. Y el presidente muy bien, no cayó en la trampa. Remátala, David. El Servicio de Administración Tributaria le recuerda a las empresas que tienen nómina que no se les ocurra correr a los trabajadores y recontratarlos en enero, porque eso es una práctica ilegal. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, rindió su segundo informe anual de labores. Lo estuvo acompañado por el presidente López Obrador, por el consejero jurídico Julio Scherer. El ministro Saldívar dijo que en su administración hay cero tolerancia a la corrupción, al nepotismo y
que se trabaja especialmente contra el enriquecimiento personal de jueces. Dijo que actualmente hay 6 denuncias contra integrantes del Poder Judicial por actos de corrupción y les mandó este mensaje a jueces y a magistrados. El seguimiento a la evolución patrimonial seguirá siendo una herramienta central en nuestra lucha sin tregua contra quienes con sus conductas deshonestas y corruptas traicionan la confianza de la ciudadanía. Si es inadmisible el enriquecimiento personal mediante el ejercicio del servicio público, es todavía más grave cuando se obtiene vendiendo la justicia. Javier. Ciro, ¿qué dicen América, Pumas y Cruz Azul de la pandemia? Y de regreso, el contrato más alto de la historia. Imagínate, Ciro, ganar en el 2026 12 millones de pesos por partido. ¿Quién lo firmó? Regresamos con eso. Bueno, y regresamos también después de ver las cifras de contagio que se presentaron esta noche, que vimos al inicio del programa. La pregunta es muy sencilla esta noche. ¿Estamos dispuestos a morir? Volvemos con eso. Veamos estas cifras con las que abrimos el programa. La encuesta de salud que se presentó esta noche. 31 millones de mexicanos, 31 se habrían contagiado ya de coronavirus. 93 millones de mexicanos no son inmunes y están en riesgo de contagiarse. 1 de cada 4 contagiados, de 31 millones, podría reinfectarse o de los que sean. 1 de cada 4 se puede reinfectar. Y 70% de los mexicanos consultados no tuvieron síntomas de los contagiados. Después de ver eso, ¿en serio los mexicanos van a seguir festejando en diciembre como si nada ocurriera? Esos contagios ya se llevaron la vida de cuando menos, 115,000 mexicanos. ¿Seguiremos jugando a que no pasa nada grave? ¿A que el cubrebocas es opcional? ¿A que el COVID es como un catarrito? Como dicen unos colegas periodistas de televisión, ¿qué es lo que no se entiende? ¿Qué es? Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo.